Sí, profesor. Vale, gracias. Entonces, vamos a empezar con la parte teórica. Ahorita escribieron o alzaron la mano. Recuerden que no puedo ver la pantalla del Meet. Si escriben algo, ¿me lo pueden leer, por favor, muchachos? Así que no escribieron nada. Sale. Vamos a iniciar, muchachos, con la parte teórica. Bueno, la mayoría de estos conceptos se supone que ya los traen desde AutoCAD. Vuelvo a repetir, se supone como tal, ¿ok? De todas maneras, los vamos a recordar y ustedes, bueno, conforme vayamos avanzando en el software, lo van a ir utilizando poco a poco, ¿vale? De todas maneras, lo tienen que utilizar para cuestión de sus tesis, de acuerdo a lo que vayan a realizar. Entonces, empezamos, por favor, vamos a iniciar con las lecturas. Ay, mi salud. Por favor, Derek. Sí, profe. Croquis y bosquejo. Un croquis o bosquejo es un dibujo trazado a pulso, a mano alzada, que se elabora por el dibujante de a conocer sus ideas o dibujos antes de utilizar la ayuda de cualquier instrumento. Los croquis o bosquejos, según el propósito que tenga el dibujante, se pueden clasificar de la siguiente manera. Vale, gracias. Como tal, bueno, déjenme aumentar el zoom. En ese aspecto, todo lo que son croquis o bosquejos son dibujos a mano alzada, en pocas palabras, los cuales nos dan a conocer las ideas, como tal, modificaciones, algunos requisitos, características que se necesitan hacer a ciertas piezas, maquinarias como tal, construcciones, estructuras, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el cual nosotros vamos a tener clasificaciones. La primera clasificación es croquis esquemático, el cual se utiliza para comunicar nuevas ideas, es decir, casi parte desde cero como tal. O nuevas ideas significa también que voy a modificar algo que ya existe, algo que no tenga como tal ese objeto. Muchos de ustedes como tal, esto han desarrollado en su momento en las partes de las tesis. Cuando lleguen a noveno, ahí les van a solicitar un montón de este tipo de croquis. Si no es que en capítulo 3, que es dibujo conceptual o diseño conceptual, les van a pedir algunos bocetos de este tipo. ¿Cuántos de ustedes no han hecho bocetos tal vez en la parte de su trabajo, los que ya están elaborando como tal en la industria, o para hacer modificaciones en su casa o en sus cuartos, por lo general, ¿vale? Van agregando nuevos elementos para comunicar tal vez alguna nueva idea o modificarlo como tal. A esto se refiere. El siguiente tipo de croquis como tal es croquis instructivo. En ese caso, nosotros vamos a tratar de comunicar un requerimiento o alguna característica para cierta parte de la pieza o de las piezas que se tengan en ese plano o en ese dibujo. Esto es para poderlo llevar a cabo en el taller, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Y esto lo tuvieron que ver también en la parte de dibujo asistido por computador. Cuando nosotros vamos a diseñar piezas, muchas veces necesitamos que tenga, por ejemplo, barrenos, ¿ok? No queremos que la pieza esté totalmente sólida, necesitamos que traiga un barrenado como tal, o tenga también un tipo de acabado, pulido espejo, como tal, en ese aspecto, es un ejemplo, ¿vale? O también necesitamos que sea de cierto material la pieza. Tal vez yo no lo quiero de hierro colado, lo quiero como tal de titanio o acero como tal, dependiendo de qué vaya a ser la pieza, ¿vale? Entonces, por medio de estos dibujos, como tal, yo puedo especificar esto. De acuerdo a esto, pues bueno, ustedes ya llegaron a ver las normas. ¿Vieron normas en dibujo asistido? Para dibujo, obviamente. Normas de dibujo. No, profesor. Vale. No, profesor. Bueno, entonces ya veré una tarea de normas para ustedes. Vale. De cual en las normas nosotros podemos especificar en el dibujo por medio de simbología a qué me refiero. En vez de que yo escriba todo como textos, así como lo están viendo en pantalla, por medio de símbolos yo puedo ir especificando qué quiero, el tipo de acabado, tal vez cuánto de profundidad de un barreno, como tal, tipo de material del mismo,
entre otras cosas, ¿vale? Son cuestiones que vienen en varias normas, llámese la ISO, la ANSI, en ese aspecto, entre otras que deben de estar para cuestiones de dibujo técnico como tal, pero aplicando en la mecánica, ¿ok? Porque existen normas también que la hizo para de calidad, que hizo para la cuestión de ensamble automotriz, que hizo alimenticia. Esas son otras cuestiones como tal, muchachos, ¿ok? Yo me refiero a las normas de calidad, perdón, a las normas de dibujo, pero para cuestión mecánica, piezas mecánicas, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de los tipos de croquis que existen? Profesor, Sí, bueno, tengo una pregunta. Entonces, prácticamente, por ejemplo, para los croquis, ya sea por computadora, aplica las mismas normas que el dibujo técnico. así es, ¿sale? Pero no será croquis. Si tú lo haces a computadora, eso ya es un plano. Ok, sí, es que, bueno, yo en su momento, pues quedé fuera del reglamento y me metí a un curso de capacitación Ajá, de máquinas, herramientas y vi todo eso de lo de los planos, así como está diciendo ahorita, ok, pero como tal en dibujo asistido por computadora no tocamos esos temas, puro plano. ok. Sí, las mismas normas que se aplican para hacerlo a mano, se aplican para dibujo asistido por computadora. Es lo mismo, ¿ok? Ok, Obviamente, profesor. pues bueno, vamos a ver como tal, o bueno, mejor dicho, tuvieron que ver la cuestión de tipos de líneas. ¿No llegaron a ver tipos de líneas que vienen en las normas para Sí, dibujo? Vale, pues hace cuenta que esos tipos de líneas que te dicen 0.5 milímetros de espesor o 1 milímetro de espesor, etcétera, etcétera, nosotros lo podemos ver en este caso en AutoCAD, Solid Edge, SolidWorks, entre otros programas que tú quieras. Entonces, así que lo pongo de ejemplo. Todos han usado Word, ¿sí o no? Y pueden sí, crear profesor. líneas de diferentes grosores, ¿sí o no? Sí, profe. Pues hagan de cuenta que cada línea o cada grosor de línea es para cierta cosa. Una para vistas ocultas, otra para indicar la parte de las aristas, otra para cuestiones de perforaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso viene en las normas y así viene establecido para cuestión de dibujo técnico mecánico. Y esas mismas normas se aplican para dibujo asistido por computador. Lo único que haces es, en vez de hacerlo a mano, o lo haces en un software y se acabó. ¿Vale? Ok, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe, ninguna. Sale, vamos a seguir. Vale, por favor, Derek, un número del 1 al 25. 12. 12. Sí, profe, 12. Vale, vamos a ver quién es. Número 12. José Eduardo. Abajo. Sí. Por favor, José Eduardo, lo que está seleccionado. Las escalas, su uso y su clasificación. Una escala se define como la representación proporcional de un dibujo, de un objeto real. Esta representación puede ser más grande o más pequeña o igual al objeto real que se está presentando por medio del dibujo. Vale, gracias. Sale. Vamos a explicar eso. Como tal, otra parte, en ese caso, son los temas de escalas. Muchos de ustedes ya lo manejaron, ¿vale? En el cual nosotros vamos a colocar la escala como una representación proporcional de dibujo, es decir, de un objeto real. Nosotros podemos hacer cualquier dibujo, cualquier pieza, mejor dicho, en N planos o N cantidad de planos. Una pieza muy grande o una pieza muy pequeña, como tal. Pero muchas veces, pues no quedan esas piezas muy grandes en un plano, sino que tenemos que hacer la famosa escala, ¿vale? Como tal. Y lo mismo, si la pieza es muy pequeña, pues no se va a ver en un plano, así que tengo que escalarlo como tal, ¿vale? Esto ya lo llegaron tal vez a hacer en dibujo, quiero supone, ¿vale?
como tal. Entonces, muchos de ustedes ahorita en sus tesis van a empezar a ver este tipo de cuestiones de escala, más que nada para los que van a desarrollar maquinaria como tal. Vamos a poner unos ejemplos. Si yo quiero hacer el plano de un yate tal como está en tamaño real, ¿queda en mi plano? Es decir, ¿cabe en el plano? No. No, profe. No queda, ¿verdad? De forma lógica no queda. Tengo que escalarlo, entonces lo tengo que hacer más pequeño. Ahorita vamos a ver cómo se le conoce. Pero, por ejemplo, si yo quiero colocar, hacer el plano, mejor dicho, de un mouse de ratón de computadora, ¿queda bien o no? En un plano. Quedaría muy chico. O sea, tendría que escalar igual. Ok, aquí dicen que hay que escalar los demás al millón. Está bien, sí te entendí. No estoy tan mal en sus dialectos. ¿Vale? Vale. Entonces sí queda como tal, quedaría normal. Solamente que sea un mouse muy grande, que por lo general la mayoría de los mouse son casi tamaño estándar. Digo casi porque algunos sí llegan a cambiar un poco, pero sí queda en un plano normal, ¿vale? En una hoja A4, vamos a suponer. Si yo quiero, por ejemplo, hacer plano de un pequeño transistor o un nanotransistor, ¿sí queda en el plano? No. Unos dicen que no. ¿Los demás? Que no. Dicen que no. Sale. Como tal, sí queda en el plano, pero ¿qué va a pasar con esa pieza pequeñita? ¿Se vería si lo hago a tamaño real? No se vería, sí entra en el plano, pero no se ve nada de las piezas o componentes de la misma. Tenía que ser una escala como tal, ¿vale? Entonces, dependiendo del elemento que esté realizando su plano, pues voy a aplicar la parte de las escalas. Así como tal, pues vamos a ver cuál es su clasificación y en cuál depende cada una de ellas. Muchos de ustedes van a empezar a hacer este tipo de planos a escala para sus planos de sus tesis, dependiendo, vuelvo a repetir, el tema que estén realizando como tal, ¿vale? Entonces, por favor, mi alumno José Eduardo, un número del 1 al 25. El 14. 14, Leonel, Sí, profe. por favor, lo que está seleccionado. Clasificación. Las escalas, según el propósito final de representación, se clasifican en escala natural, escala reducida, escala aumentada. 1. Escala natural. Cuando el objeto se pretende dibujar, tiene dimensiones que permiten que el dibujo a realizar pueda quedar representado en sus dimensiones reales, dentro de las dimensiones del papel de trabajo. Se utiliza la escala natural, la cual se representa con el siguiente símbolo: 1, 1. Vale, gracias. Nosotros como tal en la clasificación de las escalas vamos a tener escala natural, reducida y aumentada. Vamos a ver cada una de ellas en qué se especifica como tal. Escala natural, pocas palabras, es el objeto tal como lo tienes ahí enfrente para dibujarlo, así pasa al plano. No se le cambia nada, se toman las medidas necesarias y se pasa al plano, ya sea a mano o a nivel digital. ¿Vale? Cuando nosotros usamos este tipo de escala, en el cuadro de referencia como tal, que van todos los datos, hay un apartado, un campo que dice escala. Nosotros debemos de poner la escala que está esa pieza que se está dibujando en el plano, que se está mostrando en el plano. En este caso, si no hice ninguna modificación de escala, quedaría 1 a 1. Eso quiere decir que las medidas que aparecen ahí son tal como el objeto real. No hay más, ¿vale? A esto se refiere. Vale, por favor, me alumno Leonel, número del 1 al 25. El 7. 7. Sale Adrián. Ernesto Adrián, Sí, profe. porfa.
Escala reducida. Cuando el objeto se desea dibujar es demasiado grande para representarlo en su tamaño natural con las dimensiones del papel de trabajo. Entonces es necesario reducir el dibujo en algunas proporciones regular. A esta representación se le llama escala reducida y se representa de la siguiente manera. 1:2, quiere decir, 1 centímetro del dibujo es igual a 2 centímetros del objeto. 1:3, 1:4. Vale, gracias. La siguiente clasificación es escala reducida, en el cual cuando yo tengo un objeto demasiado grande, y es decir, no queda en mi plano, pues ¿qué tengo que hacer? Hacer la escala reducida, es decir, hacerla más pequeño, como tal, la cuestión de las medidas, para que pueda establecerlo en un plano como tal, ¿vale? Y como dice ahí, cuando yo tengo ese tipo de escala, debo de poner en los campos la cuestión de 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, etcétera. Esos son los valores que están utilizados de manera estándar, muchachos. No a fuerza se va a aplicar ese tipo de escala, ¿vale? ¿Qué quiere decir este 1:2, 1:3 y demás? Es decir, 1 centímetro de dibujo que yo haga como tal es igual a 2 centímetros del objeto real, ¿vale? Como tal. Como pueden ver, el número que se mueve es del lado derecho. Ahorita vamos a ir a la siguiente escala, que ahora el número se va a mover del lado izquierdo, ¿sale? Porque muchas veces ahí se confunden y luego en sus planos andan diciendo que andan haciendo escalas reducidas y ponen la escala aumentada, y eso ya es erróneo como tal. Por eso la importancia de conocer esta parte de las escalas y saber cómo se leen o se interpretan como tal, ¿vale? Vuelvo a repetir, las escalas que aparecen aquí, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:100, son de manera estándar. Dependiendo del cálculo para hacer la escala o para obtener una escala, es lo que van a obtener. No siempre van a ser 1:5, 1:100. Puede ser que salga 1:38, 1:50, 1:1000, etcétera. Dependiendo de lo que estén haciendo. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? No, profesor. No, profe. Sale. Entonces, en este caso fue nuestra área. Igual, Ernesto, por favor, un número de 1 al 25. 20. Vale, 20. Ricardo. González, Ricardo. Dígame, profe. Por favor, lo que está seleccionado. Claro. ¿Qué es? Número 3. Escala aumentada. Cuando el objeto que se quiere dibujar es demasiado pequeño para representarlo en su tamaño natural, se utiliza la escala aumentada para representarlo. Esta escala se representa de la siguiente forma. 2:1. 2 centímetros del dibujo es igual a 1 centímetro del objeto. 3:1, 4:1 y 10:1. Vale, gracias. La siguiente clasificación es escala aumentada. Cuando nosotros tenemos un objeto, pero ahora muy pequeñito, por ejemplo, un nanotransistor o un nanochip, pues obviamente sí queda en el plano, pero no se verían los componentes o las medidas como tal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aumentarlo como tal. Y en esta parte es lo mismo, solamente que ahora va a cambiar el número del lado izquierdo. Y nos dice que es de 2:1, 3:1, 4:1, 10:1. ¿Cómo se interpreta? Pues 2 centímetros del dibujo es igual a 1 centímetro del objeto real, muchachos, ¿vale? Y estos valores que aparecen ahí son valores estándar. Vuelvo a repetir, no a fuerza deben de ser esos valores que están ahí. Ahorita vamos a ver cómo calculamos la parte de las escalas. Para esto, pues debemos hacer una pequeña operación sencillita sin ningún problema, ¿ok? Pero hay que darse cuenta dónde es lo que cambia como tal. Entonces, vamos a ver en ese aspecto. De acuerdo a las imágenes que tengo ahí, vamos a analizar primero del lado izquierdo, en el cual tenemos un barco de tamaño real. ¿Cuánto mide ese barco? Tamaño real. 30 metros. 30 metros. Mi pregunta es, si yo hago el plano así como está, ¿entra en ese plano? No. No. Entonces tengo que hacer una escala de reducción. Para esto, vamos a suponer que yo dibujé el yate y el yate me quedó en un tamaño de dibujo de 8 centímetros. ¿Vale? Esa es la medida que se toma. ¿Y ahora qué hago? Bueno, antes de hacer la operación, tengo que dejar todo
en la unidad más pequeña, de acuerdo a lo que tengo en estos dos criterios, tamaño real y tamaño del dibujo. ¿Cuál es la unidad más pequeña, metros o centímetros? Centímetros. Centímetros. Centímetros, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer, los 30 metros los vuelvo centímetros como tal, ¿sale? Y en ese aspecto empiezo a resolver. Primero voy a hacer una división. En la parte superior va la información del tamaño real, pero ya en centímetros. Y abajo, como tal de la línea, va la parte del tamaño del dibujo. Y en el mismo unidad, centímetros. Hago la división 3000 entre 8 y me va a dar un valor de 375. Esa es la escala de reducción que tiene este dibujo. Entonces, en el campo que corresponde a la parte del cuadro de referencia, donde dice escala, ahí voy a poner 1 a 375 como tal. ¿Sale? Por ende se va a entender que lo que tengan ahí dibujado es lo que va a valer en esa escala. ¿Se entendió cómo se hace la parte de la escala de reducción? Sí, profesor. ¿Vale? Si quieren, tomen una captura de pantalla para que lo puedan usar en sus futuros trabajos de planos. Porque vuelvo a repetir, luego ponen cada escala que ni se les cree. ¿Vale? Vamos a analizar ahora del lado derecho. En este caso tenemos un tornillo de joyería. ¿Cuánto mide el tornillo de tamaño real? 3.6 milímetros. Así es. Y después digamos que ese tornillo también lo dibujamos, pero nos dio un tamaño de dibujo de 9 centímetros. Como tal, volvemos a tener el mismo aspecto, que tenemos unidades diferentes. La pregunta es, ¿cuál es la unidad más pequeña? ¿Milímetros o centímetros? Milímetros. Milímetros. Entonces, todo lo tengo que volver a esa unidad. Y quedaría de la siguiente manera. Para hacer una escala de aumento, que es lo que estoy haciendo, voy a colocar primero el tamaño del dibujo. En este caso sería 90 milímetros. Y después viene el tamaño real del objeto, que sería 3.6 milímetros. Realizo la división 90 entre 3.6 y me va a dar 25. Entonces ya tengo la escala aumentada. Solamente falta colocar en su respectivo campo y sería 25 a 1. Como pueden ver, dependiendo si es una escala reducida o aumentada, va a cambiar la forma en que se coloca la información para la división. ¿Sí se dieron cuenta? ¿O no? Bueno, Sí. Sí, ¿Los profe. demás? ¿Sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta para sus futuros trabajos en su tesis, cuando les toque la parte de planos, que es el noveno. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? No, profe. No, profesor. Sale. ¿Le puedo mover o están apuntando, tomando foto? Parece que no. Sale. Seguimos. Mi alumno que fue el último número del 1 al 25. El último alumno que leyó fue Ricardo, ¿no? Muchacho. Leonel, por favor, número del 1 al 25. El 5. 5, gracias. Javier Karim, Sí, profe. porfa. Cotas y notas. Método básico de acotado. Un dibujo, además de indicar la forma del objeto, debe proporcionar información completa de sus dimensiones para que el personal responsable de su fabricación lo realice de acuerdo con la representación plasmada en el dibujo. La información que debe proporcionarse es a base de líneas, símbolos, figuras y notas, y se conoce como dimensionamiento o acotación.
La acotación sirve para indicar varios elementos importantes del dibujo. Algunos ejemplos de estos elementos son: Vale, gracias. Sale, muchachos. Siguiente tema es cotas y notas, en el cual pues vamos a ver el método más básico. Y esto tuvieron que verlo no solamente en dibujo, que fue en el segundo semestre, sino también desde el dibujo técnico llevaron esa materia, ¿vale? En el cual les enseñaron cómo colocar un acotado, obviamente de manera manual. Ahorita pues ya tienen el conocimiento de varios softwares y en el cual les enseñaron a acotar como tal, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué es importante tener un acotado. Bueno, este tipo de acotados nos proporcionan información de los objetos que tengamos en los planos. Llámense dimensiones para hacer la fabricación del mismo como tal, ¿vale? Algunos traen símbolos, algunos traen unas notas, algunos traen otras cuestiones, ¿ok? Como tal. Entonces vamos a ver que encontramos en ese aspecto notas para acotación como tal, para indicar algún mensaje que deba tener esa pieza en específico, de algún material, algún acabado, etcétera. O también podemos tener cotas de dimensionamiento, que nos indican las dimensiones, como dice su mismo nombre, de toda la pieza como tal, ¿sale? Entonces, la cotación, como dice, sirve para indicar varios elementos importantes del dibujo. Y aquí vamos a ver algunos que ya vieron en su momento, tanto en segundo semestre como en sus respectivos bachilleratos, ¿sale? En ese caso, las acotaciones que les enseñaron a ustedes, pues fue para colocar más que nada dimensiones en bachillerato. Ya después aquí en segundo semestre les enseñaron a hacer acotaciones por nota. ¿Llegaron a ver eso, muchachos? En segundo semestre. No, profe. La torre, ¿qué les enseñan en segundo, muchachos? Uno, sí, ya hay esperanza. ¿Los demás? Más o menos. Sí, poquito. Vale. Entonces vamos a ver como tal a qué se refiere esto. Entonces, las acotaciones nos dan distancia entre superficies, es decir, entre varios objetos podemos calcular distancias. Muchos de ustedes ya supieron colocar estos valores de manera utilizando un software. El software prácticamente lo da de manera automática, reconociendo si son ángulos, si son curvas, si son líneas rectas, etcétera, etcétera. A esto se refiere. Puedes poner una distancia entre una superficie y la otra, entre la parte de un objeto paralelo con la parte circular, si se puede como tal. Obviamente considerando la parte de la normatividad. Si la normatividad no lo permite, no podemos hacer eso, ya que la mayoría de los planos que estamos desarrollando, y más que nada en cuestiones de mecánica, deben ser siempre planos normativos. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita? Profe, en la parte del ashurado, ¿eso cómo queda? La parte del asurado tú lo puedes colocar por medio de la simbología, solamente explicas el ángulo de la línea y cuánto es la longitud de la línea, ¿vale? Y por medio de una acotación de nota le pones si gustas, si no encuentras la simbología, si no está dada por norma, por medio de acotación por nota le pones ahí a qué se refiere esa asurado, ¿vale? Ok, pero igual entra en el área en la parte de cotas. También lo puedo poner en la parte de acotación. Ah, ok. Gracias. Sale. Entonces, eso sería la primera parte de distancias entre superficies. Ubicación de barrenos, pues obviamente varios de las piezas que tenemos, pues vienen barrenadas o tienen sus agujeros. Nosotros en los planos debemos de colocar, pues, cuál es la separación que hay entre una superficie o un borde del plano, si quieren verlo así, y el barreno para saber su ubicación exacta. Obviamente también nos interesa saber cuál es el diámetro del barreno para saber cuánto es lo que está ocupando de la superficie donde esté y cuál es la profundidad de la misma, ¿vale? Son simbologías que se deben de manejar y obviamente también debemos de acotar. Tipo de acabado superficial, como les dije, en la simbología son normas, vamos a encontrar ciertas figuras en específico para indicar un acabado superficial. Tal vez yo lo quiero un acabado tipo espejo o que tenga un moleteado.
¿vale? Todo eso es por medio de simbología, la cual encontramos en algunas normas como tal. Después, tipo de material. Bueno, por medio de la acotación, una acotación por nota, nosotros podemos poner tipo de material. ¿Sale, muchachos? Permítanme. Este tipo de material es por medio de simbología también. Dependiendo de la simbología, vamos a poder determinar como tal el material que se va a utilizar. Obviamente los que están en el taller maquinando, haciendo las piezas, tienen la mayoría de estos conocimientos, si es que trabajan bajo norma, ¿ok? Si los que están maquinando no tienen ese conocimiento, muchachos, ellos lo van a hacer a su leal saber a su leal saber y entender, perdón. Y en el cual, pues bueno, si ustedes no le especifican, aunque sea con una pequeña nota, ¿qué se refiere esa simbología? Pues bueno, lo hacen como pueden. Si es algún material en específico, pues obviamente si lo llegan a montar, ¿qué le va a pasar a la máquina? Si no tiene el material específico con lo que están sacando ese plano o esa pieza, la puede romper, porque tal vez no la aguanta, tal vez está haciendo rotación muy fuerte y por ende no va a aguantar la pieza con la que se fabricó. Por eso la importancia de que ustedes acoten todo bien y jamás supongan que el del taller sabe como tal las normas. Ustedes como ingenieros deben dejar planos bien informados. Un plano bien hecho es que me da toda la información como tal, ¿vale? Por eso la importancia de saber esta parte de la teoría y de los acotados. Entonces, volviendo a esta parte de tipo de material, nosotros podemos hacer por medio de simbología o especificar por medio de simbología, mejor dicho, como tal, el tipo de material que se va a utilizar para la elaboración de esa pieza. Después, por medio de acotaciones igual, y aquí no es tanto acotación, se puede indicar la cantidad de piezas, ¿vale? Muchos de ustedes han visto o han hecho planos explosivos, ¿sí o no? ¿Lo han hecho, muchachos, o no? Sí. Sí, profe. ¿Cuándo? Bueno, mis alumnos que no, ahí pónganle por favor en su navegador planos explosivos. ¿Vale? Para que vean cómo es el despiece de una maquinaria. Y por lo general, al lado de cada una de las piezas que sobresalen de ahí, les colocan un numerito. Ese numerito es para la identificación de los valores que se encuentran en una tabla. Y en alguna de las columnas viene la cantidad de piezas o n piezas, por lo general le ponen así, n piezas. Puede ser una, puede ser 10, etcétera, dependiendo de la pieza que es. Por ejemplo, si llevan tornillos, pues puede ser más de 20 tornillos. Obviamente, pues no son todos los tornillos del mismo tamaño como tal. Cambian ese aspecto. A eso se refiere como la cantidad de piezas en ese aspecto. Pero lo vemos más que nada reflejado en planos explosivos. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la parte de las acotaciones, muchachos. Nos da un montón de información. No vamos a llegar a hacer tantas cuestiones de este tipo de planos explosivos. ¿Por qué? Porque las máquinas donde vamos a estar se van a trabar. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Vale? Entonces, si lo pueden llegar a hacer en su momento en sus computadoras, sin ningún problema. Ya la mayoría instaló su software, haciendo un paréntesis. Sí. Sí, ¿verdad? Creo que este grupo sí me dijo que sí. A ver, déjenme ver el chat. A ver. Sí, la mayoría ya no está. 12, 17, se supone que son 25, me faltan 8. ¿Nosotros 8 qué? ¿Ya lo instalaron? ¿No lo instalaron? ¿No saben qué pedir o qué? Muchachos, no me llenaron la encuesta que les pedí. Los que faltan, obviamente. Sale. Bueno, ahí les encargo el software como tal.
para que esté ya para el lunes, que creo es cuando ya tenemos otra vez laboratorio. Vale, ¿dudas hasta ahorita? No, profesor. ¿Sale? No, profe. Sale. Entonces vamos a seguir. Por favor, mi último alumno que leyó, un número del 1 al 20, Karim. El 10, profe. A ver, bueno. Vale. Daniel Hernández. Ese mero. Porfa. Vale, gracias. Como tal, el método de acotado va a conocer o va a estar conformado por 3 pasos. El primero, fundamentos y técnicas. Es decir, ustedes deben de llevar parte teórica, muchachos, donde vean este tipo de software para hacer planos y demás. A fuerza deben de llevar una parte teórica. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto tal vez a algunos de los alumnos que están aquí presentes les pasó más que nada en dibujo, no les dieron teoría y ni se diga nada de normas, ¿o sí les dieron? En dibujo, segundo semestre. No, profe, era puro dibujo. Vale, uno sí, los demás. Tampoco. No, profe, conmigo no. Sale. Entonces ya vimos que la mayoría es no. Entonces, es necesario que ustedes tengan las partes o la base teórica. ¿Por qué? Porque de eso sale la parte de las normas. Si ustedes no conocen las normas, no quiere decir que se las van a aprender, ¿vale? Al derecho y al revés, pero mínimo saben investigarlas y mínimo las tienen como tal ahí listas para buscar información, ¿ok? Como tal. Entonces, si no tienen el conocimiento al momento que realicen los planos, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Van a realizar planos erróneos, ¿ok? Y más si son planos que son en una empresa que necesita que esté bajo norma, que son normalizados, ¿vale? Por eso la importancia de tener la parte de fundamentos, ese conocimiento como tal. Después de esto, pues bueno, viene la parte de la técnica, es decir, ¿cuáles son los software que manejan como tal o las herramientas a mano? Por ejemplo, ¿cuántas de ustedes saben manejar, aparte de AutoCAD y SolidWorks, más softwares? Para cuestión de 2D y 3D. Recuerden que no veo la pantalla, muchachos. O sea, el nombre, por favor. MD Solid. Vale, bueno, MD Solid, pero ese no. Ese es para análisis de vigas, ¿no? Profesor, Estoy confundiendo de software. ¿podrían entrar los de control numérico? Sirve para hacer planos, Ajá. piezas en 2D y 3D. Sí. Sale, ¿cuál es el software? Sí, bueno, es que en ese entonces, como le digo, ocupé el Fagor y el Fanuc. Ok, vale. Sale, gracias. ¿Alguien más? Nada más 2 alumnos saben usar más de AutoCAD. Bueno, diferente de AutoCAD y SolidWorks. ¿Dónde estaba Katia? Ahí está Katia. ¿Quién más? En la torre, mi capitán. Sale. ¿Por qué voy con esto? No es tanto para evidenciar los que no saben tanto de software. No me interesa eso, muchachos. Pero muchas veces, cuando ustedes estén en la empresa, en la industria,
necesitan tener conocimiento de varios softwares. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfrentar allá afuera, como tal, que muchas veces les falla el equipo o el software. Y si tienen un ingeniero de sistemas que no le sabe, por lo general así pasa, y le echa la culpa a la computadora, a la caché, a la RAM, que el software ya está viejito y todo lo que ustedes quieran, ustedes tienen que sacar su trabajo. No pueden esperar que acabe el ingeniero, porque ¿qué pasa si no sacan los planos a tiempo? Y más si van a maquinar. Se tarda la producción. Se tarda la producción, es decir, se va a empezar a parar, y eso para la empresa, ¿qué quiere decir? Que es una pérdida como tal, ¿sale? Por eso la importancia de que sepan manejar varios softwares en ese aspecto, ¿ok? Yo lo que siempre les digo a mis muchachos, no se casen con un software y digan, es que es el único que me enseñan en la escuela. No. Hay un montón de software que pueden utilizar ustedes y pueden ver si son compatibles con otro software. Por si se llega a dañar uno que esté en su empresa, nada más importan sus archivos como tal, lo exportan, dependiendo de la situación, y se ponen a trabajar y acaban, ¿sale? Entre software como tal para 2 y 3D, ¿qué tenemos? Obviamente está el AutoCAD, SolidWorks, van a aprender ahorita Solid Edge, tienen CATIA, Rhinoceros 3D, Mechanical como tal, Maya, Blender, entre otros softwares que tal. Obviamente se parecen mucho, tal vez cambien algunas cosas, ¿vale? Pero les sirve para sacar el trabajo momentáneamente en lo que se arregla la situación de algún software, ¿vale? Es una recomendación que yo les doy, que aprendan más softwares como tal. No, si quieren tomarse un curso, lo pueden tomar, si no, hay en internet y en YouTube, hay un montón de tutoriales, ya sea en español o en inglés, o en algún otro idioma que ustedes manejen. ¿Sale? Entonces, volviendo a lo que está aquí en la pantalla, es necesario que tengan toda la parte teórica y la técnica. Técnicas son las herramientas que saben manejar para, como tal, sacar la cuestión de los planos de una pieza en ese aspecto. La mayoría de las empresas ahorita en la actualidad utiliza todo de manera digital. Uno que otra empresa que todavía se ha quedado atrás, digámoslo así, o porque les gusta lo antiguo, en ese aspecto lo hacen de manera manual. ¿Cuántos de aquí ya trabajan, muchachos, en la industria? Y si se puede, en específico en planos. Bueno, planos casi no. Bueno, alumnos que trabajan en la industria o así de forma general. Yo, profe. Yo, profe. Sale, ¿qué áreas? Por favor. Bueno, nosotros le damos mantenimiento a los moldes de inyección para los plásticos. Ok. ¿Salen otros alumnos? yo hago ensayos de materiales, para productos y especificaciones para nuevos productos. Ok. Mi siguiente alumno eran 3. Modelado 3D en SolidWorks de las máquinas o equipos de la empresa. Vale, en ese caso, bueno, se pega más a nada lo que está haciendo. Muchos de ustedes, mis alumnos que están trabajando, estamos de acuerdo que necesitan el conocimiento teórico, ¿sí o no? Para poder desempeñar el cargo que tienen ahorita. ¿Sí o no? Sí. Sí. Después de eso, también necesitaban la parte técnica, que en ese caso son las herramientas que utilizan para poder realizar lo que tienen a cargo. Llámese software, herramientas manuales, etcétera. ¿Lo hacen, sí o no? Sí, profe. ¿Sale? Todo eso como tal lo tienen que documentar, no en un plano, porque no está en un plano. Tal vez mi alumno que trabaja con 3D puede ser que le pidan los planos. Pero si no, hacen un documento. ¿Qué documento hace cada uno de ustedes, muchachos? Bitácoras. Reportes. Ok. Igual, profe. ¿Sale? Estamos de acuerdo que generan algún documento. ¿Sí o no? Sí. Y ese documento pasa a la siguiente área que se encarga de revisarlo
o aprobarlo si es necesario como tal, dependiendo de la empresa en ese aspecto. Si está mal el documento, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cuál sería la consecuencia como tal de ese documento que hayan hecho erróneo? Bueno, en mi caso se vuelve a repetir todo el proceso. ¿Cuánto se lleva el proceso, mi alumno, en tu caso? Como un día. ¿Sale? Sería una pérdida, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Y los otros dos alumnos? Pues igual se vuelve a repetir el proceso o los planos en mi caso. ¿Cuánto te llevas, por ejemplo, de una pieza más o menos grande? Pues como 15 minutos, igual como muchas piezas luego son similares, ya sabes más o menos en qué partes tienen que estar acotadas y saber si están bien o no. Ok, vale, aquí está. Más rápido como tal. Y mi último alumno, misma pregunta que ellos dos. Pues nada más te hacen saber tu error y te piden que vuelvas a generar el informe. Y una vez así, te lo pasan al jefe de área y ya que lo cheque él. Ok, sale. Igual se lleva su tiempo, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el tiempo estimado? Pues también depende el molde al que le hacemos mantenimiento. Un molde que es por lo regular pequeño, nos tarda un reporte de entre 40 minutos, media hora. Un molde más grande ya es como 2 horas, luego el reporte. Sale, ¿vale? Entonces, por eso la importancia, gracias muchachos, por eso la importancia como tal de tener tanto la parte de fundamentos como la técnica y saberlo plasma en los respectivos documentos que les pidan en sus áreas. Aquí nosotros lo vamos a llevar a la parte de planos, que es el documento principal como tal, ¿sale? ¿Dudas del primer método? Bueno, el primer paso, mejor dicho. No, pues. Sale. Número 2, mi alumno, ¿quién fue? El último alumno que leyó, por favor, número del 1 al 25. Ya pasó, Karim. 5, 25. Sale Armando, Lázaro Armando. Sí, dígame. Por Profe, favor. selección de las distancias para acotar. Esta selección se hace a partir de las necesidades funcionales de la pieza representada en el dibujo, para la descomposición de la misma en sus elementos geométricos y de las necesidades del taller para su producción. Vale, gracias. Como tal, el siguiente paso es seleccionar las distancias que se van a acotar. Es decir, antes de poner la acotación a lo loco, debo de analizar las piezas que tengo o la pieza que tengo y escoger realmente las que me van a entregar mayor información. De acuerdo a las normas, y ahorita vamos a ver más adelante algunas, yo debo de escoger las vistas que me entregan mayor información. Hay vistas que se repite como tal y no me entrega casi nada, ¿vale? Tal vez esas acotaciones las puedo poner en una vista en ese aspecto y como tal solamente debo de considerar que no se rompan las otras reglas que vienen en la parte de acotación. Por eso importante es ver qué es lo que estoy o qué voy a acotar, mejor dicho, y ya sobre eso ver si voy a sacar cotas de distancias, de longitudes, de diámetros, de alguna curva, algún ángulo, etcétera. Porque muchas veces, y han visto ustedes planos como tal, que muchas veces se repiten acotaciones y como tal, pues me da información repetida y solamente en vez de ayudarme, tal vez me haga bolas como tal. Un plano bien hecho debe ser preciso, entendible tanto para ustedes como para el que va a maquinar. ¿Sale? Obviamente, si ustedes le entienden y lo interpretan bien, la persona que va a maquinar debe entender lo mismo. Por eso la importancia de que todos los planos vengan con la información necesaria en ese aspecto y que no se repita, porque son algunas reglas que vienen para la acotación. Ya llegaremos a este tipo de reglas para que lo consideren. ¿Sale? ¿Alguna duda de eso, muchachos?
del punto 2? No, profe. No, profesor. Sale, por favor. Armando, del 1 al 25. 20. Ya pasó Ricardo. Otro, porfa. 17. 17. Lucero. ¿Se encuentra Lucero Giselle? No está, muchachos, en el chat. Si lo pueden revisar, por favor, para no perder tanto tiempo. Perdón, profe, no escuché bien. ¿De quién dijo? Lucero Giselle. Lucero Giselle, ¿no está? Parece que no, profe. Creo que no, profe. Vamos a ponerle falta ya para ir reduciendo el grupo también. Sale. Entonces, otro número, mi alumno, porfa. 18. 18. Itan. Aquí estoy, profe. Sí, ni modo. Por favor, número 3. Colocación de las cotas. Después de que se ha decidido las distancias que van a acotarse, el siguiente paso es la colocación de las cotas en el dibujo que indiquen las distancias de cada uno de los elementos geométricos representados. En general, se recomienda que las cotas sean colocadas con un orden claro y sencillo de leer por los operarios del taller de producción. Vale, gracias. Después de que nosotros hicimos la selección de distancias a acotar, ahora sí viene la colocación de las cotas. Y para esto, pues también tiene sus reglas. No nada más es colocar la cota como uno quiera, no. Hay que seguir ciertas reglas para que se vea un plano ordenado, obviamente fácil de leer, como dice ahí, y de interpretar como tal, ¿vale? Si yo entrego un plano así, con esas reglas que vamos a ver más adelante, pues obviamente no va a haber ningún problema al momento de que la persona que se dedique a maquinar las piezas, como tal, ¿sale? Pero si yo entrego un plano que está todas las cotas como Dios me dio a entender y le falta información y tengo cotas repetidas por otras partes, pues la persona que está en el taller se va a hacer bolas. Mis alumnos que trabajan, por lo general, las personas que están en la maquinaria, ¿qué tipo de grado de estudios tienen? A veces son, no sé, operadores. Y luego, bueno, los vacantes que he visto piden secundaria terminada o prepa. ¿Vale? La mayoría tienen ese grado de estudio, ¿ok? Llegan a lo mucho técnicos como tal, es decir, carrera de preparatoria, ¿ok? Entonces, si ustedes entregan un plano está, que le falta información como tal y ustedes son ingenieros, ¿qué creen que va a pasar con la persona que no trae esos conocimientos? ¿Qué le va a hacer a la pieza? ¿Va a salir una pieza buena o errónea? Errónea. Errónea. Y ejemplo claro, y muchos de ustedes han visto noticias, han oído cuando algunas automotrices llaman como tal a varios modelos de ciertos autos a revisión. Sí, profe. Bueno, pues puede pasar que la pieza que produjo, en ese caso tal vez un operador, esté mal. Tal vez no entendió bien el plano y ellos con tal de sacar la pieza, lo hicieron a su leal saber y entender. Al momento que hacen la pieza, la mandan a producción en masa y como tal empiezan a montar en sus respectivos modelos. Al momento no falla, falla después de un tiempo y es lo que pasa cuando las automotrices llaman, no nada más a 20 autos, 30, hablan a miles, sino es que a veces hasta millones de autos del mismo modelo para hacer cambio de la pieza, porque son errores, ¿sale? Ya sea porque el de producción entendió cómo estaba el plano o porque el plano viene mal desde la parte que está diseñándose, ¿sale? Es por eso la importancia de entregar planos bien hechos con la información necesaria, sin repetir
con este aspecto a la información y siguiendo las reglas que veremos más adelante, ¿sale? Estos errores obviamente pues no les van a decir como tal, fue error del ingeniero que diseñó la pieza, no lo van a hacer, ¿sale? Como tal, ponen algún otro pretexto, pero al final puede ser que sea error de diseño desde la parte que se encargan de hacer esas piezas, ¿ok? Tal vez no sea de producción al 100%, solamente que la maquinaria que utilicen para hacer esas piezas, pues ya esté muy mal y así la siguen utilizando. ¿Se entiende por qué los planos deben de estar bien informados, bien acotados, bien normalizados, siguiendo sus reglas respectivas? ¿Alguna duda de hasta ahorita, muchachos? No, profesor. No, profe. Vale. Vale, muchachos, vamos a dejarles hasta aquí, ¿vale? Los veo entonces a ustedes hasta el lunes, ¿vale? Bonito fin de semana, muchachos. Igualmente, profe, hasta luego. Vale, hasta luego, Nos cuídense. vemos, profesor. Hasta luego. Luego, cuídense. Disculpe, una duda. ¿Qué pasó ahorita? Para la práctica de reconocimiento del área de trabajo, como tal no tuvimos resultados porque no diseñamos nada. Entonces, esa parte de la práctica la omitimos. No, sí les pedían resultados. Sí les pedí resultados, sí, claro. ¿Y La esos cuáles captura, serían? O sea, solo las... ¿te acuerdas de la captura de pantalla que les No es pedí, que es- Solís? sí, de cada uno de los aspectos que íbamos retomando, que nos iba explicando, Ah, pero esas bueno, son las figuras que estoy añadiendo en la parte de de la desarrollo. metodología. Ok, vale. En resultados les pedí una Entonces, captura de esas... pantalla como tal, en la cual me Ajá. vas a identificar por medio de flechas, colores, figuras geométricas, etcétera, la identificación de los Ah, ok, componentes que cada necesiten parte. cada parte. Ok, vale.